realizabas el cartel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no he traído pendrive y por tanto no soy economista, pero espero que nadie lo comente en personal, vaya que todavía me busca un lío. Realmente puede parecer protocolario, no lo es, no es la intención. Para mí es un auténtico honor estar aquí, también una responsabilidad, ¿no? Hago especial hincapié en esto de la responsabilidad, ¿no? Me parece de una valía intrínseca espectacular, diría, ¿no? Que haya en esta sala 125 personas en el marco de un congreso que ni más ni menos que se titula Pensar con Marx. Buena parte, mayoritarísima parte de esas 125 personas, calculo así a la vista, por debajo de los 30, incluso de los 25 años, y creo que es, por mi parte, desde luego, digno de ser agradecido, ¿no? De ser agradecido a la invitación que se me ha hecho de poder participar en este evento, ¿no? Creo que la valía de la compatibilidad tiene que ver más con dos cosas, ¿no? En primer lugar, con que hay un grupo importante de estudiantes, lo cual sin duda da una pista acerca de que en no pocas cosas, y quizá cada vez más, son los estudiantes los que sacan las castañas del fuego de aspectos decisivos para que la universidad sea lo que, o siga siendo, o sea en alguna medida lo que reivindicamos muchos, que ya no somos estudiantes en el sentido estamental del término, ¿no? de la universidad pública. Y también porque hay gente más mayor, ¿no? Que creo que tiene una trayectoria muy importante y que seguramente este evento no es más que un punto de apoyo más, ¿no? Pero que me parece que es importante resaltarlo porque de las muchas cosas interesantes que he escuchado en todo el día de hoy, y en particular algunas de las que ha mencionado Joaquín, ¿no? Se encuentra precisamente la idea de cómo a esto le damos forma, de cómo esto se convierte en proyectos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que hay gente que ha hecho pues casi dan ganas de decir una cierta travesía del desierto muy valiosa, ¿no? Muy valiosa porque ni que decir tiene, como imagináis perfectamente, y esto no es victimismo, es la constatación más elemental, declararse expresamente o hacer análisis expresamente marxistas no es una cosa especialmente bien valorada en el terreno académico, en el acceso a proyectos de investigación, a sexenios de investigación, etcétera, etcétera. Me parece, lo he mencionado, que el título es excelente, ¿no? Pensar con Marx es, yo creo que utiliza la preposición más pertinente, ¿no? Pensar con él, ¿no? Porque hay siempre el riesgo, ¿no? de que el lugar que se le asigna a Marx en el ámbito académico sea en su caricatura, ¿no? Es decir, sea academicista, ¿no? Entiendo que la elección de esa preposición no es ni mucho menos una cuestión casual, ¿no? Imagino el eureka cuando alguien la encontró y fue aceptada, no lo sé en qué condiciones, pero me parece que no es una cuestión cualquiera, ¿no? Parece que es fundamental, ¿no? Me parece que es muy importante, parece que marca una cancha de juego en la que yo estoy encantado de jugar, desde luego, ¿no? Y también quería mencionar que justamente en relación con la titulación de lo que va a ser mi exposición, ¿no? Pensaba, ¿no? Que un posible subtítulo haría relación justamente a una de las últimas cosas que mencionó Joaquín, ¿no? Es decir, las crisis precisamente en su vínculo con los límites de la economía capitalista, con los límites del capitalismo, con los límites del capitalismo también en un terreno histórico, ¿no? Con los límites históricos del capitalismo, ¿por qué no decirlo, no? Hay no pocos amigos y compañeros en la sala y debo decirles que la película que sigue yo creo que ya la han visto, ¿no? No obstante, espero que elementos novedosos, complementarios que voy a plantear y sobre todo la propia, ojalá, ¿no? Claridad, espero, ¿no? En el traslado a vosotros de lo que quiero explicar, justifiquen volver a ver 2 o más veces esta película. Voy a abordar fundamentalmente 4 aspectos, ¿no? Sucesivamente. En primer lugar, dedicar un momentito, prácticamente, unos muy pocos minutos, a identificar cuál es la pregunta de partida que tiene que ver con eso que llamamos crisis actual, ¿no? Y que normalmente, cada vez que yo iba tomando notas para cómo armar la exposición, cada vez que ponía actual lo entrecomillaba, ¿no? Lo entrecomillaba porque había, ¿no? El riesgo de que esa crisis actual pudiera hacer pensar que iba a dedicarme a exponer los acontecimientos recientes de la economía mundial desde una perspectiva que hiciera especialmente énfasis en las cuestiones relativas con las finanzas, con el despelote financiero estallado a partir de agosto de 2007, ¿no? Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión, en la cual se me ha
facilitado muchísimo la tarea, ¿no? Sobre todo a partir de la exposición de Joaquín, aunque también a partir de algunos aspectos muy incisivos, ¿no?, que ha señalado Nacho, tiene que ver justamente con la teoría de la crisis en Marx, ¿no? De modo que más que en el desarrollo metódico, sistemático de ello, lo que haré será tratar de precisar algunos elementos de contexto en torno, en primer lugar, a qué es aquello de lo que discutimos, qué es esto de la teoría de la crisis o teorías de la crisis, ¿no?, con esas S que cambiaban de color, ¿no?, para jugar un poco con el dilema, entonces, en torno a si hablamos de una teoría o varias teorías, ¿no? Sería la segunda cuestión. La tercera cuestión sería justamente eso que acabo de entrecomillar, conste, ¿no?, la idea de la crisis actual, pero desde una perspectiva histórica, ¿no? Una perspectiva histórica no remite a una idea de que voy a tomar mucha o poca carrerilla, no remite a que me sitúe en el ámbito de la historia económica, ni mucho menos, ¿no? Sí lo planteo desde el punto de vista de tratar de contextualizar históricamente de qué estamos hablando cuando hablamos de los problemas que atraviesa la economía y todos sus corolarios en términos, como sabemos, dramáticos para buena parte de la población mundial. Finalmente, el cuarto y último apartado aludiría precisamente a las cuestiones relativas a los límites del capitalismo y, por qué no, al debate en torno a las perspectivas. Si alguien pensara que vamos a situarnos en el terreno de las predicciones, se equivocaría, evidentemente, pero sí señalar algún elemento relevante en torno a lo que estamos confrontados, ¿no? Dicho lo cual, comienzo con el primer aspecto de estos cuatro, que tiene que ver con que lo que normalmente identificamos bajo la expresión crisis actual, ¿no?, que pudiera ser interpretada en clave simplemente de un episodio, o incluso de un episodio más, yo creo que tiene una relevancia, tiene una magnitud, no ya por los datos, sin duda, ¿no?, sino fundamentalmente por el significado histórico, por el sentido que tiene, algo relativo a lo que también se anticipó antes, ¿no?, cuando se hablaba de un aspecto al que volveré en varias ocasiones, ¿no?, en relación con cómo, en este caso, a diferencia de otros episodios históricos, lo que tenemos es una crisis resultado, o quizá más bien sucesiva a un proceso en el que la tasa de plusvalía no solo no ha caído, sino que ha aumentado, ¿no? Y eso no es una cuestión cualquiera, ¿no? Y sigue habiendo una insuficiente producción de plusvalía a pesar del hecho de que lo que ha caracterizado la evolución reciente de las economías, en particular de las economías más avanzadas, ha sido un aumento considerable de la plusvalía, de la masa de plusvalía, de la tasa de plusvalía, ¿no? No es una cuestión cualquiera. Yo creo que en torno a este elemento hay aspectos importantes que señalar que además nos permiten entender que en 2007, o si queréis, 2007, 2008, 2009 y 2010, y lo que seguirá, no se puede entender sin tomar una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nos remontáramos más, diríamos que en todo lo que ha atravesado la economía mundial en estos años del siglo XXI, ¿no?, desde el propio estallido de los años 2001, 2002, las dificultades de la economía estadounidense, los antecedentes de la década anterior, ¿no?, los constantes episodios, ¿no? En realidad, incluso si lo hiciéramos por orden cronológico, podíamos señalar en primer lugar el 82 y la crisis de la deuda externa, y luego irnos a la década de los 90 para señalar las dificultades financieras y sobre todo monetarias, ¿no?, en Europa en los años 92, 93 y 95, y las dificultades financieras en el año 94 en México y el año 96, 97 en varios países del sudeste asiático, y en el 98 en Brasil y Rusia, y en el 2000, 2001 en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? No son, aunque pudiera quizá desde una visión simplista parecerlo, no son aspectos que puedan ser abordados aisladamente. Ahí hay una continuidad, hay un trasfondo que tiene que ver en definitiva, con las dificultades que tiene el capital para proseguir de una forma fluida, de una forma sostenida, de una forma más o menos estable el proceso de acumulación. De hecho, a la hora de plantear la pregunta, e incluso aunque yo he recurrido con bastante frecuencia, ¿no?, a la caracterización en términos de crisis, ¿no?, para designar no solo ciertos periodos específicos o ciertos acontecimientos específicos en la economía capitalista, sino en particular para apuntar la idea de una suerte de crisis crónica o quizá más bien dificultades crónicas del proceso de acumulación capitalista. Yo creo que al final esto se concreta en un elemento que es, a mi modo de ver, justamente lo que debe identificar el punto de partida o la pregunta de partida, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de que ya iniciado el siglo XXI nos encontramos con que, desde una perspectiva un poco ingenua, podríamos decir, ¿no?, alguien podría sin duda pensar que la humanidad se encuentra en mejores condiciones que nunca para hacer real que el conjunto de la población mundial cubra sus necesidades más elementales y las que no son tan elementales, ¿no?, que las condiciones materiales de vida del conjunto de la población puedan, desde luego, ser cubiertas de una manera holgada, ¿no?, que las condiciones de vida mejoren de forma sustancial, ¿no? Bastaría simplemente pensar en la premisa de que en los últimos 20 años ha habido desarrollos espectaculares en ámbitos científicos y técnicos tan importantes como los que conocemos, como
fin, la informática, las telecomunicaciones, los nuevos materiales, la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando evaluamos empíricamente cuál es el resultado real para la mayor parte de la población mundial, constatamos que no solo ha habido un deterioro, Nacho apuntaba a la noción de regresión social, sino que incluso en todo caso lo que difícilmente podría negarse es la amenaza de una impugnación de toda una serie de mejoras, de derechos, de conquistas obtenidas a lo largo de décadas incluso, ¿no? No es una cuestión cualquiera, esta es una escena de la peli a la que la meto en todas las películas, algunos la habéis oído recurrentemente, pero me parece muy clarificador, ¿no? Precisamente estos de vosotros que decía que mayoritarios en la sala, ¿no? Que andáis entre los 20 y los 25, ¿no? Tenéis, a mi modo de ver, ¿no? Una situación muy llamativa en términos históricos, ¿no? Y es que, desde mi punto de vista, tenéis unas condiciones de vida, materiales de vida, incluso viviendo aquí, en una sociedad relativamente avanzada, ¿no? Unas condiciones de vida peores que las de aquellos que tuvimos esa edad hace 20 años, ¿no? Y esto no es una cuestión cualquiera, ¿no? Porque ya digo que desde una perspectiva más ingenua podría pensarse que todo lo contrario, ¿no? Que justamente esos cambios, esos avances científicos, técnicos, asegurarían que evidentemente, y el evidentemente va con toda la carga irónica, ¿no? Las condiciones de vida de la población mejorarían, ¿no? El hecho es que esto no es así. Me habéis oído contarlo, ya digo, un ámbito en el que recurrentemente planteo el debate es con mis propios alumnos de primero de económicas, ¿no? Que la primera reacción que tienen ante esto, ¿no? Es, cuando yo les planteo la pregunta en forma interrogante, ¿no? Si sus condiciones de vida son mejores o peores que las que tuvimos algunos cuando tuvimos edad hace 20 años, la primera respuesta suele ser muy graciosa, ¿no? Porque miran el móvil, ¿no? Y en el fondo yo creo que lo que piensan es, y lo digo castizamente, ¿no? ¿Dónde irá este pringao a pretender comparar las condiciones de vida en estos 20 años, ¿no? Porque hay una cierta obnubilación, ¿no? Por algunos avances técnicos en el funcionamiento de la vida cotidiana, ¿no? Pero cuando pasamos a abordarlo de una forma un poco más ordenada, ¿no? Y tratamos de dotarnos de algún criterio, ¿no? Para justamente evaluar cómo medir, cómo considerar qué indicador podemos tomar de condiciones de vida, pues la cuestión va cambiando, ¿no? Va cambiando paulatinamente, ¿no? Y hay normalmente un punto de inflexión que es cuando yo apunto, yo hago trampas, claro, yo la discusión la llevo preparada, ellos no, a tradición, y además suele ser a estas horas, con lo cual doble tradición, y les planteo si les parece un buen indicador, una buena referencia, la idea de cuando alguien accede a la vida adulta, la posibilidad de construirse una vida independiente, ¿no? Ahí ya han dejado de mirar el móvil, pero cuando asociamos esto de la vida adulta y la posibilidad de una vida independiente a tener un ingreso de cierta magnitud, con cierta regularidad, que permita, por ejemplo, acceder a la vivienda, y ya en el momento que cito la palabra vivienda, ni que decir tiene que la cuestión ha quedado zanjada, ¿no? Ha quedado zanjada, y en todo caso, más allá de esta cuestión, ¿no? En realidad simplemente que en una economía como la española se aceptara como premisa la discusión acerca de si las condiciones de vida de la gente hoy, 20 años después, son mejores o peores, yo creo que simplemente, como digo, la pertinencia de esa pregunta ya es suficientemente reveladora, ¿no? Suficientemente reveladora porque al final lo que constatamos es que ni mucho menos hay esa traducción directa de lo que podría identificarse desde ese punto de vista ingenuo de una garantía de mejora a una mejora real, una mejora efectiva. Y de eso es justamente de lo que yo creo que hay que hablar, eso es justamente lo que hay que tratar de explicar, para lo cual la discusión acerca de las crisis, sobre todo si se toma en términos de su perspectiva histórica, de su significado histórica, es un elemento de primerísima importancia, ¿no? Claro, lo que ocurre aquí es que en el terreno de la economía la primera duda que nos encontramos en torno a esto es si realmente lo que se quiere es habitualmente explicar la crisis o por el contrario más bien lo que se quiere es camuflar la crisis, ¿no? Y de nuevo aquí se plantea una cuestión que seguramente en otros ámbitos sería impensable o sería muy remota, que tiene que ver o que se puede particularizar. Yo suelo utilizar una frase preciosa, ¿no? Tremendamente clarificadora de Rosa Luxemburgo, ¿no? Cuando planteaba que, bueno, ella utilizaba la expresión doctos burgueses, ¿no? Y podríamos hacer un ayornamiento y plantearlo en términos de nuestros economistas o nuestros economistas burgueses, ¿no? Decía ella, no están interesados en explicar cómo funciona la economía capitalista, en desentrañarlo, sino, por el contrario, en ocultarlo, ¿no? En ocultarlo para de esta forma poder defender, poder sostener que el capitalismo es el único orden posible, el orden eterno, el orden universal, ¿no? Y bastaría simplemente, sin idealizar en absoluto, ¿no? Otras disciplinas, las disciplinas del campo de las ciencias naturales, la física u otras, ¿no? Pero bastaría simplemente sustituir la palabra economistas o economía por la palabra físicos o física para notar una ostensible diferencia entre una supuesta traslación de ese planteamiento al campo de la física, ¿no? De modo que esta cuestión no es un tema cualquiera, ¿no? Es decir, tenemos la grandísima dificultad,
de que, o la grandísima dificultad, pero también la particularidad de que, bueno, alguien lo mencionó esta mañana y me gustó escucharlo, ¿no? Es decir, el conocimiento en el campo de lo social, ¿no? También es un producto social, ¿no? Y eso no debemos olvidarlo nunca, ¿no? Marx tiene una expresión que a mí me gusta particularmente, que es la de descorrer el velo, ¿no? Descorrer el velo que nos oculta, que nos tapa, que nos camufla la realidad, y particularmente la realidad de un término que ha aparecido relativamente poco hoy, ni que decir tiene que fuera de hoy, en esta sala seguramente haya aparecido menos en las últimas décadas o siglos, no sé, ¿no? Que es la noción de explotación. Porque justamente en torno a lo que gira el trasfondo de todo lo que se ha comentado tiene que ver justamente con esa noción, ¿no? Que no es una noción cualquiera, que es una noción absolutamente central, ¿no? A menudo comento, yo he trabajado cuestiones de las economías latinoamericanas, que es un ámbito en el que existe mucho lo que en su momento se denominaban tesis tercermundistas, ¿no? Tesis que plantean la idea de intereses distintos entre distintos trabajadores, la idea de, bueno, esta idea de que incluso los trabajadores de los países desarrollados serían cómplices, ¿no? De la explotación de los trabajadores de los países subdesarrollados, etcétera, ¿no? Bueno, realmente se me ha ido el argumento. ¿Por qué os iba a contar esto? En realidad a mí no me pasó esto de los 20-25 hace 20, fue hace muchísimos más, ¿no? Y el resultado es que tengo principios del filósofo aquel alemán, ¿no? Alzheimer se llamaba. Planteaba esto por algo, que ya saldrá, tampoco era decisivo. ¿Por qué planteaba esto? Ah, sí, porque lo suelo identificar con una fórmula que es muy significativa, ¿no? En este ámbito, en el ámbito del desarrollo, etcétera, constantemente se hacen menciones al término pobreza, ¿no? El término pobreza es un término gratuito, bueno, más que gratuito es un término incluso objeto de financiación, ¿no? Y bastaría convocar un congreso sobre la pobreza para con seguridad tener la presencia de todos en realidad, ¿no? De los organismos internacionales, de los gobiernos, de las ONGs, de las iglesias, ¿no? Y bastaría por contra, ¿no? Simplemente con cambiar el término pobreza por hablar de explotación para asegurar que ni las fundaciones de los bancos, ni las iglesias, ni las ONGs, etcétera, en su mayoría aparecerían, ¿no? Correr el velo, tratar de ver lo que hay detrás de esto que señalaba en términos de la crisis actual y más allá, yo creo que exige recurrir a Marx, ¿no? Exige recurrir a Marx en particular porque hay dos grandísimas aportaciones en relación con la crisis, en relación con el desenvolvimiento histórico de la economía capitalista, ¿no? Por una parte tiene que ver con la idea de que lo que se nos expresa, lo que se nos aparece en el terreno superficial, a primera vista, como aspectos siempre identificados en términos de desequilibrios de mercado, esconde un trasfondo que tiene que ver con el terreno de la producción, que tiene que ver con las relaciones sociales, que tiene que ver en definitiva con la explotación. Esa es la primerísima, yo creo, aportación impagable, ¿no? Irrenunciable del planteamiento de Marx, ¿no? La segunda tiene que ver justamente con que eso no es una cuestión meramente cíclica, no es una cuestión que pueda ser abordada desde un punto de vista, digamos, ahistórico, sino que por el contrario debe ser contextualizada históricamente en relación con las tendencias generales del proceso de acumulación capitalista, ¿no? No es una cuestión cualquiera, sino que yo creo que justamente es el eje en torno al cual realmente podemos hacer una comprensión real, solvente, de lo que hay detrás de todos aquellos fenómenos que por el contrario se nos presentan a primera vista simplemente en el terreno de los desequilibrios, en el terreno de los desajustes de mercado, en el terreno, digámoslo así, más superficial, ¿no? Bueno, segundo bloque que os comentaba después de este preámbulo, que no es un preámbulo cualquiera, porque vale, ojalá, para situar bien la cuestión acerca de qué es lo que queremos resolver, queremos comprender, ¿no? Y no para cualquier cosa, sino precisamente para poder intervenir en relación con ello. Voy a la cuestión relativa a la teoría de la crisis en Marx, quien, dicho sea de paso, ya podía haber vivido 20 o 30 años más, o incluso hasta los 100, y haber llegado a 1918, y así nos habríamos ahorrado buena parte de las discusiones que incluso hoy mismo hemos tenido. Porque yo diría que hay un texto que no estaba preparado, pero está sobre la mesa, es el texto aquel amarillo que tiene Nacho delante de él, ¿no? Hay un texto de Gill que a mí me parece una joya sobre todo porque explica o contribuye a explicar o ayuda o colabora o apoya la lectura del Capital, especialmente porque es un texto que, aparte de riguroso, claro, si no ayudaría, es muy didáctico, ¿no? Y que
que yo creo que una de las primeras o de las más importantes enseñanzas que aporta es justamente la importancia de comprender el esquema expositivo de Marx, ¿no? Esta mañana, la intervención que hacía César al principio, según le iba escuchando, confieso, ¿no?, reconozco que a primera vista pensé que era redundante. No sé si está César por aquí, que no. Bueno, entonces, a primera vista pensé que podía ser quizás redundante, ¿no?, y no tendría demasiado sentido, ¿no? Y sin embargo, a medida que escuchaba y que también miraba algunas caras, estos son, en fin, malformaciones profesionales, ¿no?, me daba cuenta que no es redundante, ¿no?, que quizá hacer algunas precisiones, por obvias que puedan resultar, por recurrentes y reiteradas que puedan resultar, son pertinentes, ¿no? Y me refiero precisamente a lo que tiene que ver con el esquema de exposición, ¿no? Porque yo diría que el 90% es un vacile. Yo diría que una parte considerable de las discusiones tienen que ver con una incomprensión, en algunos casos sin mala intención, desde luego que en otros casos absolutamente interesada, del esquema de exposición de Marx, ¿no? Y no es una cuestión cualquiera, ¿no?, porque yo creo que a partir del Capital me refiero. Comprender el esquema de exposición a partir de esos elementos que, como digo, se recordaban esta mañana, en torno a la reducción paulatina de la abstracción, esto que el propio Joaquín expresaba, ¿no?, con su culminación, ¿no?, la economía aplicada, ¿no?, el proceso global de la producción capitalista, objeto del libro tercero, es una cuestión fundamental, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre, afortunadamente, que el hecho de que sea una obra inacabada no quiere decir que barra libre, y que sea como los concursos estos que te dan una frase y tienes que escribir el resto del cuento, ¿no? Evidentemente que no es así, y evidentemente, a mi modo de ver, que se pueden derivar conclusiones claras del conjunto de la obra de Marx, y en particular del Capital, en la forma que toma, en eso que normalmente consideramos Capital, los tres libros, ¿no? La primera cuestión, teorías o teoría de la crisis. Justamente hace una semana, 10 días, teníamos un congreso que se celebra aquí en el Reino de España desde hace mucho, desde hace, ¿cuánto? 23 años, ¿no? Las jornadas de economía crítica, se hacen cada 2 años, ¿no? Y se suscitó esta discusión, ¿no? La teoría de la crisis, las teorías de la crisis, una teoría general de la crisis capitalista o de las crisis capitalistas, o por el contrario, teorías históricas, etc., ¿no? Y hubo quien argumentó o alegó contra el planteamiento que defendíamos del sentido de una teoría de las crisis, alegaba, digo, el hecho de que, y lo expresó de una forma metafórica bastante ingeniosa, hay que decir, ¿no?, que era la idea de que tampoco la medicina se daba por objeto explicar el conjunto de las enfermedades a partir de una teoría única, ¿no? Claro, donde se rompía la metáfora es que cuando tratamos de explicar la crisis capitalista, las crisis capitalistas, no estamos hablando de enfermedades distintas. Estamos hablando de un mismo paciente que recurrentemente incurre en una enfermedad, siendo además que esa enfermedad presenta un carácter cada vez más agudo, cada vez más crónico, ¿no? Y en ese sentido, claro que tenemos que tratar de encontrar una explicación, una teoría, una hipótesis plausible que nos explique por qué ese único paciente recurrentemente enferma de lo mismo o tiene un cuadro que incorpora elementos no sustanciales en común, y que además hay una secuencia histórica, una secuencia biográfica que hace que esa enfermedad se presente con un carácter cada vez más agudo, cada vez más grave, ¿no? Quizá simplemente con esto valdría para decir que, a mi modo de ver, se deriva lógicamente de la estructura y del esquema de exposición del Capital una teoría de la crisis de Marx, lo cual no quiere decir, como yo creo de forma tremendamente clarificadora ha expuesto Joaquín Arriola, exista un carácter también, digamos así, polisémico de la noción de crisis, ¿no? Claro que existen crisis distintas, pero claro también que existe, que debe existir, que debemos darnos, ¿por qué no?, la tarea de verificar un planteamiento teórico que con carácter general nos valga para explicar esa enfermedad recurrente, cuyos efectos además colaterales o no tan colaterales son de la gravedad que justamente en estos días, semanas, meses, años conocemos, ¿no? Bueno, cuando Marx plantea, también se recordó esta mañana, el punto de arranque del Capital, ¿no? Es decir, la idea de cómo la forma que toma la riqueza en las economías de mercado, la economía capitalista en particular, ¿no?, es la de un enorme cúmulo, una enorme acumulación de mercancías, ¿no? Justamente parte de la noción de que estamos hablando de una economía de mercado, ¿no? Y como se ha expuesto, paso por ello casi podríamos decir que de puntillas, ¿no? Ni que decir tiene que, por cierto, esto es tremendamente anacrónico, el hecho de que las decisiones de producción, distribución y consumo no se lleven a cabo de una forma programada, de una forma planificada, insisto, esto sí que es un anacronismo,
evidentemente resulta en que inevitablemente va a haber desequilibrio, ¿no? Tan sencillo como decir que si no se programa a priori el equilibrio, ni que decir tiene que va a haber desequilibrios, ¿no? De modo que Marx señala, incluso ya desde el propio libro segundo, cuando plantea los esquemas de reproducción, ¿no? Un ejemplo, desde luego, palmario, uno de los más claros quizá, ¿no? De esa falta de comprensión, en este caso yo diría que generalmente interesada, ¿no? De la lógica, del esquema expositivo del capital, ¿no? Cuando plantea los esquemas de reproducción en términos de las condiciones necesarias que deben garantizarse de proporción entre sectores para que la economía se reproduzca de forma equilibrada, repito, condiciones necesarias, ¿no? Al fin y al cabo lo que está haciendo es simplemente constatar el hecho de que en el marco de una economía de mercado no hay ninguna garantía de equilibrio a priori, ¿no? Y que todo lo más a posteriori se podrá en alguna medida o no verificar ese equilibrio o esa tendencia al equilibrio, ¿no? No es una cuestión cualquiera, puesto que los desequilibrios de mercado, que además pueden expresarse de forma tremendamente virulenta, tienen efectos relevantes, sobre el proceso de acumulación y por extensión, desde luego, sobre las condiciones de vida de la población. Sin embargo, al fin y al cabo, del proceso de acumulación se deriva ni más ni menos que la ganancia, fuente del consumo capitalista y también de la acumulación, y también el salario, fuente del medio de vida de la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, estas crisis de desequilibrios, de realización, de mercado, de la circulación, que en ningún caso menosprecio, en todo caso, yo creo que es muy clarificador decir que si solamente fueran eso, si estrictamente tuvieran que ver con desequilibrios mercantiles, en realidad serían fácilmente subsanables, ¿no? Y podemos explicarlo incluso recurriendo casi a la caricatura, ¿no? Es decir, bastaría, por ejemplo, no ya en la desproporcionalidad, también en el subconsumo, ¿no? Bastaría simplemente creo que cuando diga el sustantivo ya vais a empezar a constatar el absurdo, pero lo digo en todo caso, ¿no? Bastaría simplemente una duplicación general de los salarios para resolver o atenuar enormemente el problema del subconsumo. Y que decir tiene, cuando hablamos de duplicación de salarios, todos automáticamente estamos pensando en que eso compromete, más que compromete, cuestiona desde la raíz, digamos, la rentabilidad que sustenta como leitmotiv el proceso de acumulación, ¿no? Pero digo esto porque, sin menospreciar la importancia que tienen los desequilibrios de mercado, las crisis de realización desde el punto de vista de cómo alteran el proceso general de la acumulación capitalista, digo a la vez que tienen un alcance acotado si solamente fueran eso. Cosa distinta es cuando las crisis de realización, las crisis de mercado, las crisis todas en el terreno de la circulación, ya sea desproporcionalidad o su consumo en general, ¿no? En realidad esconden, son la forma a través de la cual se expresan crisis de un calado mayor, crisis que tienen que ver con la producción, crisis que tienen que ver con la rentabilidad, o dicho de otra forma, crisis que tienen que ver directamente con ese núcleo duro que identificaba en torno a la noción de explotación, ¿no? Porque las crisis, vale la pena definirlas o describirlas, ¿no? Al fin y al cabo son justamente eso, la interrupción del proceso de acumulación, ¿no? Frente a la pretensión, más o menos idealista o no, de un proceso de acumulación que se sostiene en el tiempo de manera estable, con fluctuaciones limitadas, etcétera. Las crisis justamente lo que hacen es contraponer esa visión, digámoslo así, idílica, constatando el hecho de que la reproducción capitalista se enfrenta a vaivenes, a rupturas, a quiebras drásticas incluso en ese proceso de acumulación. Y hay un término que ha sido acuñado por lo menos por los dos compañeros que me antecedieron en las intervenciones, ¿no? Pero que vale la pena también recalcarlo, ¿no? Una vez más, ¿no? Que es ese doble carácter necesario de las crisis, ¿no? Lo señalaba muy precisamente Nacho, ¿no? Doblemente necesario, es decir, porque tienen un carácter en primer lugar inevitable, ¿no? Y también ha argumentado in extenso al respecto Joaquín, ¿no? Porque necesariamente se producen, ¿no? Porque no resultan las crisis de choques exteriores, de choques aleatorios, de circunstancias exógenas al proceso de acumulación capitalista y que por tanto pueden o no producirse en función de que esos choques externos se produzcan o no, sino que es el propio proceso, entre comillas, natural, el propio proceso normal de acumulación capitalista el que provoca esas dificultades. Lo que por otra parte nos puede, yo creo en todo rigor, nos posibilita, nos permite, ¿no?, utilizar la caracterización de la economía capitalista o de la acumulación capitalista como contradictoria, ¿no? Contradictoria en rigor, contradictoria porque sus problemas, sus dificultades derivan no de choques externos, no de factores aleatorios que pueden o no producirse, sino del propio proceso, ya digo, entre comillas, natural, normal, de la reproducción capitalista. Vale.
vale, bueno, no sé si vale tanto. Y en segundo lugar, además de inevitables, necesariamente se producen, además indispensables en ese sentido que señalaba Nacho en cuanto a la función que desempeñan, esa función terapéutica, drástica, dramática sin duda, pero aquí no hablamos de un punto de vista moral, esa función que representan de destruyendo valores, tratar de con ello restaurar la rentabilidad para de esta forma recomponer el proceso de acumulación, ¿no? Bueno, esto enlaza con el bloque tercero, que a ver cómo voy sintetizándolo, porque quería relacionarlo precisamente con el aspecto histórico de cómo contextualizar la situación actual, lo cual además me llevaba a introducir algunos elementos que posiblemente puedan ser objeto de polémica, que tienen que ver pues, con la propia noción de imperialismo, con la noción de economía mundial, e incluso con una secuencia reciente de la economía mundial que yo caracterizaría en torno a la idea de crisis, ajuste, crisis, ¿no? O crisis, ajuste y más crisis, ¿no? Bueno. No se ha hablado esta mañana, o apenas se ha hablado, contra lo que yo esperaba, ¿no? Pero me parece que la discusión acerca de la noción teórica de economía mundial y de la noción teórica de imperialismo no son cuestiones cualesquiera, ¿no? Son cuestiones que deben estar en el análisis que nos permita comprender lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y en particular hay una cuestión que es recurrentemente citada, ¿no? Y en este sentido, por lo menos de los amigos que hay aquí, creo que estoy en franca minoría. Creo que el estatuto que tiene el texto de Lenin del año 1916, ¿no? El imperialismo fase suprema o superior, según el idioma, ¿no? Del capitalismo, yo creo que también es quizá incomprendido. Esta mañana, no sé si al final lo mencionó, en todo caso en el texto aparece, ¿no? Heinrich hablaba de ello de una forma que yo creo que, es una pena que no esté, que desconoce o hace caso omiso de una cuestión fundamental, y es que el estatus que tiene ese texto es radicalmente distinto, yo diría, del Capital, ¿no? No se trata de una obra teórica, ¿no? Aunque haya una caracterización y todo, ¿no? Se trata más bien de designar justamente lo que no se hace por parte de Marx en el Capital, que simplemente aborda en general, en abstracto, en teórico, ¿no? En la economía capitalista frente al análisis de un momento histórico de la economía capitalista, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con dos aspectos, ¿no? Por una parte con la forma específica que toma el sujeto capital, ¿no? Esto tiene que ver también con, lo reconozco, una obsesión por mi parte, ¿no? Porque en el campo de la economía, en el ámbito de la Complutense es clarísimo, ¿no? A nosotros, y me refiero a quienes trabajamos en el ámbito de la Facultad de Economía, nos han extirpado, de hecho, y cada vez más, y Bolonia ya directamente sin anestesia, ¿no? Una parte del objeto de estudio absolutamente imprescindible para tratar de no decir tonterías, ¿no? Que es la identificación, el perfil del sujeto, ¿no? Esto que normalmente en los planes de estudio entra dentro de la asignatura de estructura social o algo similar, ¿no? Esa terrible, ¿no? Fragmentación que hace que en el propio campus de Somosaguas, en un lado estudiemos los verbos y en otro los sujetos, que impide en ambos casos tratar de conseguir ir muy lejos, ¿no? Y que yo creo que precisamente abriría otra, y no cualquiera, línea de investigación muy importante, ¿no? Justamente los contornos, los perfiles del sujeto capital en la actualidad, eso a lo que tantas veces, sin formular la pregunta, se responde, y yo creo que muchas de forma deficiente, ¿no? Y también, no solo las formas que toma el sujeto, sino los efectos que provocan el proceso de acumulación, ¿no? Bueno, iba a extender un poco sobre esto, pero lo aparco para seguir más centradamente en el hilo conductor que me lleva, ¿no? Con el que me apoyo. Y lo siguiente que quería comentar era precisamente cómo históricamente esa idea que planteó Nacho, y que la planteó bien, a pesar de que con el tiempo limitado no entró, no pudo, no quiso entrar, ¿no? Con más detalles, que tiene que ver con la función saneadora de las crisis, con esa idea de la destrucción que restablece la rentabilidad y con ello recompone, reanuda el proceso de acumulación, y que en términos históricos implica desde luego una ruptura desde el punto de vista del desarrollo conjunto de la economía capitalista, ¿no? En la medida en que, si bien es cierto que podemos aceptar un relativo, un matizado, par de comillas, varios pares de comillas, ¿no? Automatismo, en el sentido de cómo hasta el siglo XX las crisis con muletas, ¿no? Con muletas tan importantes como, por ejemplo, la expansión colonial, ¿no? Pero las crisis sí desempeñaban, sí conseguían llevar a cabo esa función saneadora que, a través de la destrucción del capital, particularmente de ciertos segmentos del capital, el desempleo u otros en primer lugar, ¿no? Conseguía restaurar rentabilidad, fenómeno que dudosamente podemos describir como vigente a lo largo del siglo XX, ¿no? Y ahí habría distintos episodios históricos sobre los que paso absolutamente de puntillas. En primer lugar, bueno, no un
proceso cualquiera, sino justamente la crisis de los 30, la crisis del 29, de los 30, como queráis llamarla, ¿no? De la cual se sale, en términos simplemente de cómo se pone en marcha de nuevo el proceso de acumulación de una manera amplia, etcétera, hasta no de forma inmediata, no simplemente por el mecanismo de destrucción de la crisis, ni siquiera por el mecanismo de destrucción de la crisis ayudado por la muleta que supone la intervención del Estado a partir del planteamiento de Roosevelt en Estados Unidos con el New Deal, luego teorizado por Keynes en el 36, etcétera, sino que será un mecanismo de destrucción muy superior, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y todo lo que implica, donde ahí sí permitirá que eso que podríamos identificar en torno a la idea de huida hacia adelante, verifique ese periodo de crecimiento, yo diría mal llamada, ¿no?, edad dorada del capitalismo, los 50 y los 60 fundamentalmente, ¿no? Con muchos más aspectos, algunos se mencionaron, ¿no?, anteriormente, ¿no? Mirad, yo creo que por ir tratando de acercarme poco a poco al final, yo creo que la mejor forma de comprender la situación actual es abordarla cronológicamente, pero cronológicamente desde atrás hacia adelante, es decir, partiendo de la actualidad, ¿no? Y partir de la actualidad significaría, en primer lugar, constatar lo que sabemos, ¿no? Constatar lo que los datos muestran de forma inequívoca, de forma salvaje, podríamos decir incluso, ¿no?, en términos de todo el mecanismo gigantesco de destrucción que supone la crisis, ¿no? Una crisis que, ya digo, ¿no?, podemos tomar efectivamente por su carácter mundial y por la localización en torno a la propia economía más potente, la estadounidense, esa fecha más que simbólica, ¿no?, de agosto de 2007, pero que a su vez yo mismo apuntaba antes la idea de que hay una continuidad o hay un trasfondo común a los aspectos que nos permiten explicar por qué, además del 2007, existió antes el 2001-2002 y el 2001 en Argentina y así sucesivamente hacia atrás, ¿no? La cuestión crucial es que habría pocas dudas en cuanto a describir la situación actual en términos de crisis, ¿no? Pero fijaos, si tratamos de identificar el periodo reciente, nos encontraríamos con la siguiente paradoja o la siguiente dificultad, ¿no? Claramente, la década de los 70, ¿no?, también podríamos identificarla como una situación de crisis, ¿no? Perfecto, 70 crisis, primeros mediados de la primera década del siglo XXI, también crisis, ¿no? ¿Y entre medias qué? ¿Qué ha habido entre medias, no? Y yo creo que el análisis de lo que hay entre medias nos da una idea tremendamente clarificadora de dónde estamos, ¿no? Porque lo que ha habido entre medias difícilmente podríamos identificarlo en términos de expansión, ¿no?, o en términos de crecimiento, o en términos de una segunda o no sé cuánta edad dorada del capitalismo, ¿no? Más bien lo que constataríamos es las dificultades de la economía capitalista a escala mundial para dotarse de un espacio de crecimiento, de expansión, que mínimamente reunir al menos dos requisitos, ¿no? Uno, sostenerse en el tiempo, más allá de 2-3 años, periodo de tiempo más dilatado, y segundo, que fuera generalizada por lo menos a escala de las economías más avanzadas, ¿no? Interesante, ¿no? Es decir, difícilmente, digo, podríamos hablar, por tanto, de la secuencia reciente en términos de crisis, un periodo intermedio que lo situáramos en relación con la idea de crecimiento, de expansión, para llegar de nuevo a la crisis, sino que esa identificación de recuperación o de expansión o de crecimiento es más que dudosa, ¿no?, a la luz simplemente de la constatación empírica más elemental, ¿no? Por tanto, ¿cómo describimos ese periodo, ¿no? Bueno, ahí yo creo que lo que probablemente homogeneiza y nos permite entender con más claridad que cualquier otra cuestión ese periodo es lo que situamos en torno a la noción de política económica, ¿no? Las políticas de ajuste, en lugar del Fondo Monetario Internacional, o si queréis del imperialismo estadounidense a través del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, con distintas plasmaciones. En el caso de Europa, paradigmático, ¿no?, el euro y la Unión Europea, el euro, las políticas de ajuste en torno a esto, ¿no? Estoy rehuyendo deliberadamente la caracterización en torno, he dicho en torno hoy 20 veces, la caracterización neoliberalismo, ¿no? Me parece, muchos lo sabéis, ¿no?, una caracterización discutible, ¿no?, que además otorga un papel a la teoría que parece que no se corresponde con su importancia, ¿no? Lo que se hace no se hace porque lo digan los neoliberales o lo diga quien lo diga, ¿no? O sea, mejor dicho, quien lo diga sí, pero no quien lo diga en el terreno teórico, ¿no? Bueno, yo creo que esta secuencia no es una cuestión cualquiera, ¿no? Fijaos, crisis, ajuste, crisis, ¿no? El rehuyo también, ¿no? Seguro que más de uno y de dos, tres, todos os habéis dado cuenta, ¿no? Rehuyo la caracterización, globalización, mundialización, ¿no? También, si me hubiera detenido más, habría rehuido la caracterización capitalismo monopolista de Estado, neocapitalismo, para referirme al periodo de los 50, 60, etcétera, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la discusión de imperialismo que simplemente he apuntado. Pero hay un aspecto fundamental que yo creo que es el que nos permite entender esa
sucesión de episodios financieros, monetarios, cambiarios, de dificultades en distintos países que al final acaban adquiriendo una dimensión mundial, ¿no? Que es lo que probablemente se explica fácilmente incluso desde el primer episodio post-crisis de los 70, ¿no? Que es el estallido de la deuda externa, de la crisis de la deuda externa en los primeros 80, ¿no? A partir de agosto del 82 y la declaración de México al respecto, ¿no? De no poder pagar deuda, es decir, de ir a pagarla varias veces más, aunque dilatadamente en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que indica es precisamente la ineludible necesidad, en términos de vida o muerte, porque es una cuestión de supervivencia, para el capital de moverse. El capital, sabemos, ¿no? Esto, incluso quien no ha estudiado la economía lo sabe seguro, incluso quien ha estudiado economía en algunas facultades lo sabe también, ¿no? La pasta debajo del colchón, lo que hace es perder valor, etcétera, hay que moverla, ¿no? Es precisamente esa necesidad de mover lo que explica una frase que yo creo que ilustra muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Greenspan, no sé si es gurú o ex-gurú, creo que ex-gurú, ¿no? De las finanzas, del terreno monetario, de la gestión monetaria, etcétera, explicaba el propio año 2007, ¿no? Explicaba de una forma muy elocuente, bueno, no tengo que por aquí, si quieres luego la leo, pero no literal, ¿no? Pero lo que venía a decir, con todo rigor, era que evidentemente sabían el disparate en el que estaban incurriendo, por ejemplo, con lo que se mencionó antes, con la subprime, ¿no? Esto de prestar créditos a los ninjas, ¿no? Se dice el acrónimo, no Inco, no yo, no Aset, ¿no? La gente que no tiene propiedades, no tiene ingresos, no tiene trabajo, y les prestamos para que compren casas por un valor muy superior al real, ¿no? Esto, en fin, cualquiera que alguna vez haya pedido un crédito, ya sabéis, ¿no? Lo primero que hay que hacer al banco es demostrarle que no necesitas el crédito para que te lo pueda conceder, ¿no? Y sin embargo se conceden créditos masivamente. ¿Por qué? Esto podría pensarse, ¿no? Que es un error de gestión, no un error de cálculo, en absoluto. En absoluto, claro que será consciente de ello, ni que decir tiene que ese riesgo automáticamente íbamos a moverlo, ¿no? Íbamos a barajarlo, ¿no? El riesgo no desaparecía, el riesgo estaba ahí y estallaría. Otra cosa es a quién le tocaría, ¿no? Como en el juego de la silla, ¿no? Se para la música, quién se queda sin silla, exactamente igual, ¿no? Pero decía, la frase de Greenspan no es una frase cualquiera, ¿no? Reconocer de una forma más o menos implícita la conciencia, el conocimiento acerca del disparate que suponía eso, y reconocer igualmente que se volvería a hacer, es una cuestión que yo creo que ilustra muy claramente esa necesidad de lo que he denominado en varias ocasiones huida hacia adelante, esa idea de que si no se mueve no pasa la prueba, como dije antes, de vida o muerte del capital, que es valorizarse, ya sea de una forma u otra, ¿no? Mirad, si estuviéramos hace menos de 3 años, apenas 3 años justo, apenas conseguiríamos adhesiones en el ámbito de la economía, más o menos oficial, académica, etcétera, siquiera la idea, fijaos, hace 3 años, ¿no? En términos históricos es nada, ¿no? Acabo ya, sí, 5, vale. Hace menos de 3 años, hace justo 3 años, en términos históricos es prácticamente nada, prácticamente tendríamos una dificultad grande, ¿no? En encontrar economistas más o menos convencionales, ¿no? Que oficiales en el ámbito académico, en el ámbito político, organismos internacionales, que reconocieran siquiera que había desequilibrios graves, ¿no? Digo prácticamente, claro que había, pero tenían un carácter muy excepcional, ¿no? Hace 2 años y medio tendríamos dificultad para encontrar economistas de ese ámbito, que es mayoritario en la profesión, la verdad, que reconocieran que lo que había estallado, ¿no? Con la forma de desequilibrios brutales, tenía el carácter de una crisis financiera, y más que financiera, profunda, ¿no? Hace 1 año y medio se reconocía, ineludiblemente, que había una crisis que iba más allá de aspectos puntuales, el tema inmobiliario, el tema financiero, el tema bancario, etcétera, ¿no? Que había una crisis económica profunda, y hubo incluso a quien se le escapó la idea de establecer hasta una homologación, una comparación con uno de los grandes fantasmas, ¿no? La crisis del 29, la crisis de los 30, ¿no? Sin embargo, en el periodo reciente, y se hacían toda una serie de, pues hasta de promesas, ¿no? Esta idea, ¿no? ¿Os acordáis, no? La batalla declarada contra los paraísos fiscales, ¿no? Que fue anteayer prácticamente, ¿no? Y que hoy está totalmente desaparecida ya de la discusión, ¿no? En los últimos 6 meses hay un giro drástico, ¿no? Y hay un giro drástico en el sentido de que la consigna es estrictamente más de lo mismo. El caso español sería paradigmático, ¿no? Lo vemos, ¿no? Lo vemos incluso también con esa subordinación muy marcada en el periodo recientísimo, ¿no? Del propio gobierno a los requerimientos por parte del capital en el sentido de más de lo mismo, ¿no? Se le puede decir, ¿no? a todos aquellos, pienso en particular, por ejemplo, en las direcciones de los principales sindicatos, ¿no? Llevamos 20 años bajo una consigna, la consigna moderación salarial para salvar el empleo. ¿El resultado 20 años después cuál es? Es pérdida salarial,
con más de 4 millones de desempleados, ¿no? Y sin embargo, siguen proponiendo más de lo mismo, ¿no? 30 años ya. Vale. Es que no había nacido yo hace 30. No había nacido al marxismo. Bueno, y para acabar este bloque, muy sencillo, no he hablado de derrumbe, no he hablado de automatismo, no tengo una posición determinista acerca de que esto tiene un carácter de crisis última, terminal, ni nada por el estilo. Sí hago una constatación. La supervivencia del capitalismo va a implicar más destrucción. Porque si tuviéramos que ver el contenido preciso de ese periodo intermedio entre la crisis de los 70, destrucción per se, y la situación actual de destrucción igualmente per se, hablaríamos justamente de destrucción económica, de regresión social y además, fuera o más allá del terreno puramente económico-social, cuestionamiento de conquistas y de derechos democráticos elementales, ¿no? Es decir, lo que, más allá de cualquier pretensión determinista, no es mi planteamiento, ¿no? Sí está la constatación de que la supervivencia del capitalismo implica más destrucción en todos los sentidos, ¿no? Y para acabar, el último bloque, yo creo que había un chiste ahí que se contaba en su momento. Yo lo escuché con mexicanos, no voy a poner el acento, ¿no? Pero bueno, el rollo es que estaban dos capitalistas que uno le decía al otro si creía en la lucha de clases y el primero, ¿no?, le respondía que cómo no iba a creer si la iban ganando, ¿no? O lo que tantas veces se dice, ¿no?, de, bueno, pues, no sé, los capitalistas en realidad serían bastante irresponsables si no fueran en algún sentido marxistas, ¿no? En algún sentido, ¿no? En el sentido precisamente de identificar las contradicciones decisivas, ¿no? Yo creo que hay un aspecto en el que dan la razón justamente a este análisis, porque fijaos, en el transcurso de estos últimos 30 meses, digamos, 2 años y medio por ahí, hemos escuchado hablar muchas veces, ¿no?, de distintas explicaciones de las crisis, siempre situadas en un terreno más o menos superficial, muy inmediatista, ¿no? Se hablaba de desconfianza, se hablaba de gasto excesivo, la idea de la desregulación financiera, ¿no? Y sin embargo, cuando se plantea cómo responder a ello, cuando pasa la oleada en la que se trata incluso de justificar esto que había sido estigmatizado previamente, la intervención del Estado, ¿no? Recuerdo muy señaladamente octubre de 2008 y la actuación del gobierno español, ¿no?, con un lunes declarando que el sistema bancario español era el más saneado del mundo y el martes dotando un fondo de 30.000 millones de euros ampliable a 50.000 para socorrer al sistema bancario español, ¿no?, en un contexto en el que, como sabemos, el déficit cero había presidido la política económica en el periodo anterior, ¿no? Y digo, más allá de eso, más allá de los vaivenes en la cresta misma de la ola de la crisis, el hecho es que yo creo que a este análisis que identifica, como decía antes, ¿no?, en torno no a las crisis en su perspectiva más de realización, sino a las crisis, tal y como explicó Joaquín, ¿no?, en su carácter profundo, ¿no?, en relación con la tendencia descendente de la tasa de ganancia, ¿no?, y con el significado histórico que tiene ello vinculado a la esencia misma del proceso de acumulación capitalista. Insisto en lo que decía antes, no hay ningún factor externo, es la competencia capitalista la que lleva a la mecanización la que socava las bases de la producción de plusvalía, la limitada capacidad de un aumento de la tasa de plusvalía para contraponerlo y a su vez la exigencia, por tanto, de aumentos de la tasa de plusvalía cada vez mayores, lo que nos permite entender en definitiva por qué la gente que tiene 20 años difícilmente podemos defender que viva mejor que los que lo tuvimos hace ya ni me acuerdo cuánto. Al final, ¿a dónde llegan? Pues llegan a tocar el salario y la cuestión de las pensiones que está sobre la mesa ahora mismo, los ataques a las pensiones o la cuestión del costo del despido o todas las cuestiones que están apuntándose, en cierto modo yo creo que nos da la razón, ¿no? Decía muy interesante Joaquín, ¿no?, la idea del repliegue, ¿no?, la idea del repliegue, no sé a qué departamento nos mandaba y aprender alemán a estas alturas y todo eso, pero yo creo que junto a esto también hay elementos de redespliegue, ¿no? Hay elementos de redespliegue, ¿no? Incluso en un terreno, yo honestamente creo que bastante limitado, ¿no?, como es el académico, incluso el teórico, ¿no?, la propia existencia de este evento sería una expresión, aunque sea, ya digo, limitadísima, de ese redespliegue, ¿no? Por otra parte, bueno, hay una formulación, ¿no?, con la forma de dilema que yo creo que es muy clarificador para cerrar esta cuestión, conectada, como decía hace un instante, al hecho de que esos problemas dramáticos, esos problemas graves con los que nos encontramos no caen del cielo, sino que tienen una explicación histórica vinculado a esos propios límites históricos de la economía capitalista, ¿no?, toman una forma que justamente es uno de los términos de aquel dilema, ¿no?, de aquel dilema que se planteaba muy señaladamente por algunos
autores y dirigentes del movimiento obrero ya desde las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Que era la idea de barbarie, ¿no? Esto de barbarie, formulado así, a primera vista puede parecer un poco rimbombante, ¿no? Es decir, barbarie, ¿no? Ya están en una posición un poco, ya estoy, ¿no? En una posición un poco tremendista, ¿no? Y sin embargo, yo no me harto de explicar que cada vez asistimos a más elementos que no pueden ser calificados sino de barbarie, ¿no? Y bastaría tomar algunos de los indicadores más convencionales, ¿no? Simplemente en el terreno, pues, por ejemplo, esto suelo citarlo a menudo, ¿no? De la siniestralidad laboral, ¿no? Es decir, que en España mueran 1000 personas, 1000 trabajadores en el puesto de trabajo al año, a mí no se me ocurre ningún término más suave para designarlo que el de barbarie, ¿no? O que el trabajo infantil no deje de aumentar, ¿no? Y no ya en los países más atrasados, sino incluso en los países más avanzados, ¿no? Difícilmente, digo, se puede encontrar un término más liviano que el de barbarie. Bueno, el otro término del dilema era, yo os hablaba en términos de socialismo, ¿no? No es exactamente la discusión que toca ahora, o quizás sí, ¿no? O quizás cuando acabemos el aula y salgamos fuera, pero lo que es seguro es que bajo la propiedad privada de los medios de producción constatamos cada día que el futuro que se nos prepara no es uno que sea distinto al de elementos de barbarie, tensiones cada vez mayores, que además esas perspectivas de que los cambios, las posibilidades científicas, técnicas, redunden en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población, se nos aparecen como un imposible. Muchas gracias.